Una llamada equivocada suele terminar con una incómoda disculpa. Para Clara Weston, terminó en una guerra. Atrapada en un baño cerrado con dos costillas rotas, escondiéndose de un detective violento que la había controlado durante 3 años y había jurado matarla. Intentó enviar un mensaje de texto a su hermano para pedirle ayuda. Le temblaban demasiado las manos. Escribió mal un dígito. El mensaje no llegó a su hermano. Llegó al teléfono personal de Lucien Blackwood, el señor del crimen más escurridizo y despiadado de Chicago, conocido en los bajos fondos como el Fantasma. Un número que no había recibido ni un solo mensaje en 3 años. El número que una vez perteneció a su hermana fallecida. ¿Qué sucede cuando una víctima desesperada convoca accidentalmente al mismísimo diablo? La respuesta es sangrienta, desgarradora y aterradora. Esta es la historia de He Broke My Ribs. El sonido de una costilla humana rompiéndose es inconfundible. No es un crujido limpio como el de una ramita seca. Es un chasquido húmedo y sordo que vibra en todo el pecho. Clara Weston oyó ese sonido antes de sentir el dolor. Entonces, el aire salió de sus pulmones en una violenta ráfaga, sustituido por una agonía ardiente que irradiaba desde su lado izquierdo. Se derrumbó en el suelo de la cocina, jadeando, con la visión borrosa y manchas negras. A sus 27 años, Clara ya había enterrado a sus padres, visto morir a su hermana pequeña de leucemia y pasado 3 años atrapada en manos del hombre que lo había orquestado todo. Si esta historia te gusta, dale al botón me gusta y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene a continuación. Porque créeme, la guerra no ha hecho más que empezar. Derrick se quedó allí de pie, mirándola como si estuviera observando una mancha en el suelo. No gritó, no chilló. Eso era lo más aterrador de Derek Hawkins. Era la detective del Departamento de Policía de Chicago, un hombre que sabía exactamente cómo infligir dolor sin dejar marcas visibles, por lo general. Pero esa noche había perdido el control. Clara intentó respirar, pero cada respiración era como una navaja que le atravesaba el pecho. Lo miró a través de las lágrimas y lo vio ajustarse con calma el puño de la camisa, alisando las arrugas imaginarias de su caro traje. No había ni rastro de remordimiento en su rostro, solo una leve decepción, como si Clara fuera una niña malcriada que le había hecho perder el tiempo y la paciencia. «Mira lo que me has hecho hacer», dijo Derek, con voz baja y tranquila, como si estuviera comentando el tiempo. «¿Cuántas veces te lo he dicho, Clara? No mires a los ojos a los pacientes varones. No les sonrías. No les hagas pensar que podrías pertenecer a alguien que no sea yo». Clara quería gritar que solo estaba haciendo su trabajo. Era enfermera. Tenía que hablar con los pacientes, pero no podía hablar. El dolor se tragaba cada palabra en su garganta. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbada, temblando, intentando no morir. Derrick pasó por encima de ella como se pasa por encima de un mueble. Cogió las llaves del coche de la mesa, miró su teléfono y luego la miró por última vez. «Tengo que ir a la comisaría. Tengo un caso que resolver», dijo con el tono de un marido cualquiera que se despide de su mujer antes de ir al trabajo. «Limpia este desastre, date una ducha y cuando vuelva tienes que estar en la cama». Se detuvo en la puerta y giró la cabeza. La luz del pasillo le iluminaba la mitad de la cara, proyectando sombras nítidas que le hacían parecer un demonio salido del infierno. «Si no estás en la cama cuando vuelva, Clara, tendremos que continuar esta conversación». Inclinó la cabeza y sonrió. Esa sonrisa era más fría que un invierno en Chicago. «Y la próxima vez no me detendré en tus costillas. Quizás empiece por tus dedos. Una enfermera sin dedos no vale mucho, ¿verdad?» Derrick salió. Clara oyó el primer clic de la cerradura, luego el segundo, luego el tercero. 3 cerrojos que él había instalado justo después de que ella se mudara. En aquel entonces, dijo que era para protegerla. Ahora ella sabía que era para encerrarla. Los pasos de Derrick se desvanecieron por el pasillo. El ascensor sonó una vez, luego silencio. El silencio pesaba más que el dolor en su pecho. Clara yacía allí, contando los segundos por los latidos frenéticos de su corazón. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tenía que asegurarse de que se había ido de verdad.
Derrick había vuelto antes cuando ella pensaba que se había marchado. Se había quedado en la sombra de la esquina, observándola mientras intentaba pedir ayuda, y luego se había acercado con una sonrisa salvaje antes de arrancarle el teléfono de la mano y estrellarlo contra la pared. No podía cometer ese error otra vez. Cuando pasaron 3 minutos completos, Clara intentó moverse. El dolor se encendió como fuego dentro de ella. Era enfermera de cuidados intensivos. Sabía exactamente lo que le estaba pasando a su cuerpo. 2 costillas rotas, tal vez 3. Riesgo de colapso pulmonar, posiblemente hemorragia interna. Necesitaba ir al hospital, pero no podía ir al hospital. Derrick tenía gente suya por todas partes. Todas las salas de urgencias de la ciudad tenían al menos una persona que lo llamaría en cuanto su nombre apareciera en el sistema. Lo llamarían, siempre lo llamaban. La última vez que intentó ir al hospital con un esguince en la muñeca, Derrick apareció en menos de 20 minutos. Sonrió a las enfermeras, le agarró la mano con fuerza y dijo que su mujer era muy torpe. Esa noche, le rompió 2 dedos más para darle una lección por buscar ayuda fuera. Clara necesitaba a Ethan. Su hermano era el único que nunca se había creído la actuación perfecta de Derrick. Ethan había visto los moretones que ella intentaba ocultar. Ethan le había hecho preguntas que ella tenía demasiado miedo de responder. Y Derrick la había aislado de Ethan, le había prohibido el contacto, había borrado su número y bloqueado todas las vías que los conectaban. Pero Clara aún recordaba el número de Ethan. Lo repetía en su mente cada noche como una oración silenciosa. Ahora yacía en el helado suelo de la cocina con las costillas rotas y la respiración cada vez más superficial. Sabía que era su única oportunidad. O conseguía contactar con Ethan esa noche o moriría en ese apartamento antes de que Derrick regresara. Tumbada en el frío suelo de la cocina, Clara cerró los ojos y los recuerdos la invadieron como una marea. Recordó la primera vez que conoció a Derrick. Fue el día del funeral de Sophie, su hermana menor, hacía 5 años. Clara tenía 22 años y estaba sola junto a la tumba recién cavada en el cementerio, viendo cómo el ataúd blanco descendía lentamente a la tierra. Sophie solo tenía 19 años. La leucemia la había convertido en 8 meses de una joven llena de vida a un cuerpo frágil tendido en una cama de hospital, y luego a un nombre grabado en piedra. Clara había llorado hasta que no le quedaron lágrimas. Estaba allí sola porque no quedaba nadie que la acompañara. Sus padres habían muerto en un accidente de coche 11 años antes, cuando Clara solo tenía 16 años. Ethan estaba sirviendo en el ejército en el extranjero en ese momento y no pudo regresar a tiempo. Clara lo había perdido todo. Y entonces apareció Derrick. Se acercó a ella con un ramo de flores blancas en la mano y el rostro lleno de compasión. Se presentó como el detective Derek Hawkins, el hombre que había investigado el accidente de coche de sus padres años atrás. Dijo que siempre había recordado a su familia y que siempre se había preguntado cómo le habría ido a la niña huérfana de entonces. Cuando se enteró de que su hermana había fallecido, quiso darle el pésame. Clara no sabía que esa era la primera de miles de mentiras. Solo veía a un hombre amable y cálido que se preocupaba por ella cuando todo el mundo le había dado la espalda. Derrick comenzó a aparecer con más frecuencia. Llevaba café al hospital donde trabajaba Clara. La llamaba todas las noches para ver cómo estaba. La escuchaba mientras ella lloraba por Sophie, por sus padres, por la soledad que la consumía día a día. Era la única luz en la oscuridad de la vida de Clara. 6 meses después del funeral, Clara se mudó con Derrick. Ethan se opuso rotundamente. Dijo que había algo que no le gustaba de ese hombre. Dijo que todo estaba sucediendo demasiado rápido, demasiado perfecto. Pero Clara no le hizo caso. Estaba demasiado sola, demasiado desesperada por ser amada, demasiado ciega para ver las señales de advertencia. 2 meses después de mudarse, Clara comprendió que Ethan tenía razón. Esa noche, llegó tarde a casa del trabajo debido a un caso de emergencia. No avisó a Derrick porque se le había agotado la batería del teléfono. Cuando abrió la puerta y entró, Derrick estaba sentado en la oscuridad de la sala de estar, esperando. No dijo ni una palabra. Simplemente se levantó,
caminó hacia ella y le dio una bofetada. El golpe fue tan fuerte que Clara cayó al suelo, con un zumbido en los oídos y la mejilla ardiendo. Levantó la vista, demasiado conmocionada para llorar, demasiado conmocionada para gritar, incapaz de hacer nada más que mirar al hombre que amaba con puro terror en los ojos. Derrick se agachó, la agarró por la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. ¿Dónde estabas?, le preguntó con una voz aterradoramente tranquila. ¿Con quién estabas? ¿Con qué hombre? Clara intentó explicarle lo de la emergencia, lo de su teléfono descargado, pero él no la escuchó. Le dio una bofetada tras otra. Cuando por fin se detuvo, Clara yacía acurrucada en el suelo, con la cara hinchada, las lágrimas y la sangre mezcladas. Derrick se sentó a su lado y le acarició el pelo con ternura, como si no acabara de pegarle. «Hago esto porque te quiero», le susurró. «No puedo perderte. Eres todo lo que tengo. No me hagas volver a hacer esto nunca más. ¿De acuerdo?» Clara asintió. Asintió por miedo, por la conmoción, porque no sabía qué más hacer. Asintió porque no le quedaba nadie en este mundo. E incluso un hombre que la golpeaba era mejor que no tener a nadie. Fue el mayor error de su vida. A partir de esa noche comenzó el infierno. 3 años de infierno. Derrick lo controlaba todo, su dinero, su teléfono, su agenda. La aisló de Ethan, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. La convirtió en una sombra, en una marioneta que solo existía para servirle. Y cada vez que cometía un error, ya fuera real o imaginario en su mente, lo pagaba con carne y hueso. Ahora, tumbada en el suelo de la cocina, con las costillas rotas, Clara comprendió que esa noche podría ser la última. Derrick había cruzado la línea. Ya no intentaba ocultarlo, y si no escapaba esa noche, nunca tendría otra oportunidad. Clara abrió los ojos. Los recuerdos se disolvieron, sustituidos por la brutal realidad. Seguía tumbada en el frío suelo de la cocina, con las costillas rotas y la respiración cada vez más superficial. No tenía tiempo para lamentarse por el pasado. Tenía que actuar ahora mismo. Clara apoyó la mano en el suelo e intentó levantarse. El dolor fue tan intenso que casi se desmaya. Sentía como si le quemaran por dentro todo el lado izquierdo del pecho. No podía ponerse de pie. Ni siquiera podía sentarse. Entonces se arrastraría. Clara comenzó a moverse centímetro a centímetro. Usó su brazo derecho para arrastrarse hacia adelante, con las piernas empujando débilmente contra el suelo para apoyarse. Cada movimiento era una tortura. Cada respiración era una puñalada. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Su bolso estaba a unos metros de distancia, justo al lado de la pata de la mesa del comedor. Clara se arrastró hacia él, dejando un rastro de sudor y lágrimas en el suelo de baldosas. Cuando finalmente alcanzó la correa, tiró del bolso hacia sí y continuó su viaje hacia el pasillo. El baño. Necesitaba ir al baño. Era la única habitación del apartamento cuya cerradura Derrick no había destrozado. Había roto la cerradura del dormitorio después de la noche en que ella intentó encerrarse allí para esconderse de él. Había destrozado la cerradura del pequeño despacho después de que ella intentara llamar a Ethan desde allí. Pero el baño no lo había tocado. Quizás pensó que no era necesario. Quizás creía que Clara estaba completamente destrozada, incapaz de resistirse. Se equivocaba. El pasillo tenía 7 metros de largo. 7 metros que, en una noche normal, Clara podía cruzar en segundos. Pero esa noche, esos 7 metros eran un viaje por el infierno. Clara se arrastró por cada baldosa, contándolas en su cabeza para mantenerse consciente. 1, 2, 3. El dolor se intensificó. 4, 5. Su visión se nubló. 6, 7, 8. Quería tumbarse y rendirse. 9, 10. No podía rendirse. Sophie había luchado contra la leucemia durante 8 meses. Su hermana no se había rendido hasta su último aliento. Clara no tenía derecho a ser más débil que ella. Siguió arrastrándose. La sangre de su labio partido goteaba sobre el suelo, dejando manchas rojas sobre las baldosas blancas. A Clara no le importaba. Se concentró en una sola cosa: la puerta del baño al final del pasillo.
Cuando su mano finalmente tocó el marco de la puerta, Clara casi lloró de alivio. Agarró el borde de la puerta y se impulsó hacia adentro. El pequeño baño nunca le había parecido más parecido al cielo. Clara cerró la puerta de una patada y luego se estiró para deslizar el pestillo en su sitio. El pequeño clic sonó como una campana de ángel. Por ahora estaba a salvo. Clara se recostó contra el armario, debajo del lavabo, jadeando en busca de aire. Cada respiración le dolía, pero respiraba. Estaba viva. Eso era lo único que importaba en ese momento. Abrió su bolso con dedos temblorosos. Dentro estaban su cartera, su lápiz labial, las llaves del coche que no le permitían usar y su teléfono. El viejo teléfono que Derek le permitía conservar solo para poder rastrear su ubicación en todo momento. Clara lo sacó. La pantalla estaba rota desde la noche anterior. Derek se lo había arrancado de las manos y lo había lanzado contra la pared porque ella había recibido un mensaje de un compañero de trabajo, pero aún funcionaba. La pantalla se iluminó mostrando las 11:42 de la noche. Clara miró fijamente el teléfono, con el dedo suspendido sobre el teclado. No tenía guardado el número de Ethan. Derek lo había borrado hacía mucho tiempo. Él revisaba su teléfono todas las noches. Mensajes, llamadas, historial de búsqueda. Si guardaba algún número que él no aprobaba, lo pagaba. Pero Clara había memorizado el número de Ethan. Lo había repetido en su mente todas las noches durante 3 años, como un hechizo. El último hilo que la conectaba con el mundo fuera de esta prisión. 3, 1255, 0098. Lo susurró en su cabeza mientras sus dedos comenzaban a teclear, pero sus manos temblaban demasiado. El sudor y la sangre hacían que la pantalla estuviera resbaladiza. Su visión se nubló por el dolor y la conmoción. Intentó concentrarse, pero los números bailaban ante sus ojos. 312. Lo tecleó correctamente. 555. Correcto. 098. Intentó concentrarse, pero los números bailaban ante sus ojos. Pulsó 099 en lugar de 098. No se dio cuenta. No podía darse cuenta. Lo único que sabía era que tenía que enviar ese mensaje antes de desmayarse. Antes de que Derek volviera, antes de que fuera demasiado tarde, Clara abrió la aplicación de mensajería y creó un nuevo mensaje al número que acababa de teclear. Le temblaban tanto los dedos que tuvo que intentarlo 3 veces antes de conseguir pulsar correctamente el campo del mensaje. Empezó a escribir, palabra a palabra, lentamente y con dificultad. Ethan, me ha roto las costillas, no puedo respirar. Me ha encerrado en el apartamento. Por favor, sálvame. 224 Oak Street, apartamento 4B. El código de la puerta es 88890. Clara leyó el mensaje una vez, con la vista borrosa, las letras bailando en la pantalla agrietada. No tenía tiempo para revisarlo con más detenimiento. No tenía fuerzas para revisarlo con más detenimiento. Pulsó enviar. El mensaje salió volando con un icono azul que confirmaba que se había enviado. Clara exhaló y el teléfono se le resbaló de la mano, cayendo con estrépito sobre el frío suelo de baldosas. Recostó la cabeza contra la puerta del armario, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo había hecho. Ethan recibiría el mensaje. Vendría. La salvaría. Solo tenía que esperar. Los minutos pasaban como horas. Clara yacía allí, obligándose a respirar de manera uniforme. Aunque cada respiración se sentía como una cuchilla cortándole los pulmones, se quedó mirando al techo, contando las grietas en la vieja pintura para mantenerse despierta. No podía quedarse dormida. No debía quedarse dormida. Si dormía, tal vez nunca volvería a despertar. Zumbido. El teléfono vibró junto a su pie. Clara se sobresaltó, con el corazón latiéndole con fuerza. Se abalanzó sobre el teléfono, ignorando el dolor que le desgarraba el pecho. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Quién es? Clara frunció el ceño, invadida por la confusión. ¿Por qué Ethan preguntaría quién era ella? Quizás no reconoció este número. Se había visto obligada a cambiar su número de teléfono la semana anterior, después de que Derek rompiera su antiguo teléfono. Quizás Ethan no tenía guardado su nuevo número.
Escribió una respuesta con dedos temblorosos. Soy Clara. Ethan, por favor, creo que tengo un pulmón perforado. Derrick lo hizo. Va a volver. Pulsó enviar y esperó. 3 puntos aparecieron en la pantalla indicando que la otra persona estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Luego volvieron a aparecer. Luego desaparecieron una vez más. El corazón de Clara latía como un tambor de guerra. ¿Por qué tardaba Ethan tanto en responder? ¿Qué estaba haciendo? ¿Le creía o pensaba que era una broma? Pasó 1 minuto, luego 2. No hubo respuesta. Clara sintió que la esperanza se le escapaba de las manos como arena. Quizás había enviado el mensaje al número equivocado. Quizás se trataba de un desconocido que ignoraría su mensaje y volvería a dormirse. Quizás moriría sola en ese baño y nadie lo sabría hasta que Derrick regresara y encontrara su cuerpo. El teléfono volvió a vibrar. Clara miró la pantalla y su corazón dio un vuelco. El mensaje solo contenía una breve frase. Voy para allá. Clara rompió a llorar de alivio. Ethan iba a venir. Su hermano iba a venir a salvarla. No iba a morir esa noche. Pero algo no estaba bien. Clara volvió a leer el mensaje, sintiendo una inquietud creciente en su pecho. Ethan no hablaba así. Su hermano se habría asustado. Habría escrito todo en mayúsculas. Habría hecho 100 preguntas. Habría llamado inmediatamente, en lugar de enviar 3 frías palabras como esas. Voy para allá. Sin nombre, sin preguntas, sin pánico, solo una frase breve y decisiva, más parecida a una orden que a un consuelo. Clara volvió a mirar el número que había escrito y lo comparó con la secuencia que se sabía de memoria. 31 sobre los 199. Se le encogió el corazón. Había cometido un error. Había escrito mal el último dígito. Su mensaje no había llegado a Ethan. Había llegado a un completo desconocido. Y ese desconocido estaba de camino. Clara temblaba, incapaz de saber si debía sentirse aliviada o aterrorizada. Acababa de enviar su dirección y el código de su puerta a alguien que no conocía en absoluto. Podría ser una persona amable que intentaba ayudar. Podría ser alguien más peligroso que Derek. Fuera quien fuera, estaba de camino. Y Clara no tenía forma de impedirlo. A 20 kilómetros de distancia, en una mansión escondida en lo profundo de los bosques al norte de Chicago, Lucian Blackwood estaba sentado en su despacho privado. La amplia sala tenía un techo de 5 metros de altura. Las paredes estaban revestidas de roble oscuro y detrás de su escritorio colgaba un enorme óleo. El cuadro representaba a una joven de cabello negro y sonrisa radiante. Mia Blackwood, su hermana, la que había muerto 3 años antes. Lucian miraba fijamente la pantalla de su ordenador portátil, revisando los informes financieros de los negocios de la familia, algunos legales, otros no. A sus 36 años, era el jefe del Imperio Blackwood, una de las organizaciones criminales más poderosas de Chicago. El mundo del Hampa lo llamaba el fantasma, porque nadie lo había visto actuar y vivir para contarlo. Era un fantasma, era una pesadilla, era la muerte vestida con un traje de 3 piezas a medida. Pero esa noche, Lucian no pensaba en los negocios, pensaba en Mia. Mañana se cumplía el aniversario de su muerte. 3 años desde que encontró a su hermana inmóvil en el baño de un apartamento barato. Tenía las muñecas cortadas y la sangre se había secado sobre las baldosas blancas. La policía lo consideró un suicidio. Lucian sabía la verdad. Mia no se suicidó. La llevó al límite el hombre al que amaba. El hombre que la maltrató durante 2 años. El hombre que la aisló de su familia. El hombre que la destruyó poco a poco hasta que ya no tuvo fuerzas para seguir viviendo. Lucian lo había encontrado. Lo había descubierto todo. Y había hecho pagar a ese hombre de formas que solo el fantasma podía imaginar. Pero eso no devolvió a Mia. Nada podía traerla de vuelta. Lucian abrió el cajón de su escritorio y sacó un teléfono antiguo. El teléfono de Mia todavía lo conservaba. Seguía pagando para mantener el número activo. Aunque nadie llamaba, nadie enviaba mensajes, nadie sabía siquiera que el número seguía existiendo. Lo conservaba como una forma de aferrarse a su hermana.
Cada mes encendía el teléfono y releía los viejos mensajes que se habían enviado. Las palabras que Mia le había enviado una vez. Hermano, te echo de menos. Hermano, ¿cuándo vas a volver a casa? Hermano, te quiero. Lucian cerró los ojos, reprimiendo el dolor en su pecho. Podía matar al mundo, pero no podía salvar a su hermana. Ese era el mayor fracaso de su vida, la herida que nunca sanaría. Buzz. El teléfono en la mano de Lucian vibró. Se quedó paralizado. Este teléfono no había vibrado en 3 años. Nadie conocía este número. Nadie tenía motivos para enviarle un mensaje. Lucian miró la pantalla y su corazón dio un vuelco. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Ethan. Me ha roto las costillas. No puedo respirar. Me ha encerrado en el apartamento. Por favor, sálvame. 224 Oak Street, apartamento 4B. El código de la puerta es 88890. Lucian leyó el mensaje una vez, luego dos, luego tres. Me ha roto las costillas. Las palabras le atravesaron como cuchillos. Recordó a Mia. Recordó los moretones que ella ocultaba bajo las mangas largas. Recordó cómo ella evitaba mirarle a los ojos cada vez que le preguntaba por su novio. Recordó el día en que la encontró. Demasiado tarde para hacer nada. Y ahora alguien pedía ayuda a través del número de teléfono de Mia. Alguien estaba siendo golpeado, encarcelado, esperando la muerte en algún apartamento de Chicago. Tal y como Mia había esperado la muerte sola, Lucian escribió una respuesta. ¿Quién eres? Necesitaba saberlo. Necesitaba saber si era real o una broma de mal gusto. La respuesta llegó casi al instante. Soy Clara. Ethan, por favor, creo que tengo un pulmón perforado. Derek me ha hecho esto. Va a volver. Clara, no Mia, una mujer completamente desconocida que había enviado un mensaje de texto al número de teléfono de su hermana al escribir mal un solo dígito. Una coincidencia, un accidente sin importancia. Lucian podía ignorar el mensaje. Podía apagar el teléfono, guardarlo en el cajón y olvidar que esto había sucedido. Clara no era su problema. No era su responsabilidad. No significaba nada para él. Pero Lucian no podía olvidar esa frase. Me rompió las costillas hace 3 años. Si alguien hubiera recibido un mensaje desesperado de Mia, ¿lo habría ignorado? Si alguien hubiera tenido la oportunidad de salvar a su hermana, ¿habría dado la espalda? Lucian miró el retrato de Mia en la pared, sus ojos en el cuadro, la sonrisa que nunca volvería a ver en la vida real. Tomó una decisión. Lucian escribió 3 palabras y pulsó enviar. Voy para allá. Él no era Ethan, no era el hermano de esta mujer. Era Lucian Blackwood, el fantasma, el señor del crimen más temido de Chicago, y acababa de decidir salvar a una desconocida porque ella había enviado un mensaje de texto al número de teléfono de su hermana. El destino le había enviado a Clara. Lucian no creía en Dios, pero creía en el destino. Lucian se levantó, empujando la silla hacia atrás con un movimiento brusco y decidido. Se dirigió a la puerta de la oficina, la abrió de un empujón y gritó al oscuro pasillo. «Roman, ven aquí». Menos de 10 segundos después, apareció un hombre alto. Roman era la mano derecha de Lucian, un antiguo agente de las Fuerzas Especiales Navales que llevaba 12 años a su servicio. Roman tenía el rostro marcado por cicatrices y duro como una piedra, pero sus ojos eran agudos y alertas. «Me has llamado. Jefe». Lucian le lanzó su teléfono. «Léele el mensaje». Roman cogió el teléfono y miró la pantalla. Frunció el ceño mientras leía las líneas. Levantó la vista hacia Lucian con expresión de confusión. «Este es el teléfono de la señorita Mia. ¿Cómo ha podido alguien enviarle un mensaje?» «Número equivocado», dijo Lucian secamente. Ella quería enviarle un mensaje a su hermano, pero se equivocó al escribir. El mensaje llegó al teléfono de Mia. Roman volvió a mirar el mensaje y luego a Lucian con una clara expresión de cautela en el rostro. «¿Qué piensas hacer? Prepara el coche». Lucian se dirigió al armario de las armas, lo abrió con su huella dactilar, sacó una pistola y la guardó en una funda de hombro. «Llama a 4 hombres más. Nos vamos ahora». Roman no se movió. «Jefe, es una desconocida. No sabemos quién es, en qué está involucrada, ni si se trata de una trampa».
Lucien se volvió hacia Roman con una mirada fría como el hielo. Lo sé. Entonces, ¿por qué correr el riesgo? Roman se acercó y bajó la voz. Esa dirección está en territorio controlado por la policía. Ella dice que el hombre que la golpeó se llama Derek. ¿Y si ese Derek es policía? Si irrumpimos en la casa de un detective, ¿sabes lo que pasará después? Lucien lo sabía mejor que nadie. La familia Blackwood y el Departamento de Policía de Chicago tenían un acuerdo tácito. Nadie cruzaba el territorio del otro. Si Lucien rompía ese acuerdo, las consecuencias serían graves. Pero no le importaba. Ella me envió su número por mensaje de texto. Roman, dijo Lucien en voz baja, un número al que nadie ha enviado mensajes en 3 años. Un número que guardo solo para ver el nombre de mi hermana en mis contactos. Y esta noche, la víspera del aniversario de la muerte de Mia, una mujer con las costillas rotas envía un mensaje de texto pidiendo ayuda a ese mismo número. Lucien se acercó, mirando fijamente a los ojos a su guardia más leal. Ella dice que cree que tiene un pulmón perforado. Dice que él va a volver. Está esperando morir sola en un baño, exactamente igual que murió Mia. Roman se quedó en silencio. Conocía la historia de Mia. Él fue quien llevó a Lucien a ese apartamento hace 3 años. Él fue quien tuvo que apartar a Lucien del cuerpo de Mia mientras éste gritaba como un animal herido. ¿Crees que es el destino?, preguntó Roman en voz baja. No lo creo, respondió Lucien. Lo sé. Alguien la ha enviado a mí. Mia la ha enviado a mí. No pude salvar a mi hermana, pero no abandonaré a esta mujer. Lucien se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. No porque ella se lo merezca, ni siquiera sé quién es, pero porque si ignoro ese mensaje, nunca me lo perdonaré, igual que nunca me perdonaré por no haber salvado a Mia. Roman lo observó durante un largo rato. Luego suspiró, sacó su teléfono y empezó a llamar al equipo. Reúnanse en el garaje en 2 minutos. Traigan armas pesadas. Tenemos una misión de rescate. Cuando Roman colgó, murmuró para sí mismo. El destino. No sabía si algo llamado destino existía realmente, pero sabía una cosa. Cuando Lucien Blackwood tomaba una decisión, nada en este mundo podía detenerlo. Ni la policía, ni la lógica, ni siquiera la muerte. 5 minutos más tarde, una caravana de 5 vehículos negros salió a toda velocidad por las puertas de la finca Blackwood, atravesando la noche de Chicago como balas. Dentro del coche que iba en cabeza, Lucien estaba sentado en silencio, con la mano agarrada al teléfono de Mia. Volvió a mirar la petición de ayuda. Me rompió las costillas. No sabía quién era Clara. No sabía qué aspecto tenía. No sabía si merecía ser salvada. Pero iba a ir, y cuando llegara, quienquiera que le hubiera hecho eso a ella lo pagaría. El diablo se había despertado, y el diablo estaba a la casa. 15 minutos. Ese fue todo el tiempo que necesitó el convoy de Lucien Blackwood para atravesar la noche de Chicago y llegar al 224 de Oak Street. 5 vehículos negros se detuvieron frente al antiguo edificio de apartamentos. Los motores seguían en marcha, los faros apagados. Lucien salió del coche que iba en cabeza. Su traje negro se fundía con las sombras. Detrás de él, Roman y otros 4 hombres emergieron como fantasmas, cada uno con armas ocultas bajo sus abrigos. Apartamento 4B, dijo Lucien, con voz fría y afilada como una navaja. 4º piso, revisad las escaleras de incendios del ascensor. Si alguien se acerca a ese piso mientras estamos dentro, detenedlo. 2 hombres asintieron, se separaron y desaparecieron en la oscuridad. Lucien condujo al resto del grupo al vestíbulo del edificio. Sin seguridad, sin cámaras que funcionaran. Era el tipo de complejo de apartamentos barato que a la policía le gustaba usar para esconder a sus amantes o víctimas. Perfecto para un maltratador que quisiera encerrar a su presa. Subieron por las escaleras, con pasos ligeros y controlados, como gatos cazadores. Cuando llegaron al 4º piso, Lucien se detuvo frente al apartamento 4B. Se quedó mirando las 3 relucientes cerraduras de la puerta de madera. 3 cerrojos en un apartamento miserable. No para mantener fuera a los ladrones, sino para mantener a alguien dentro. La rabia invadió el pecho de Lucien.
Había visto ese tipo de cerrojo antes en el apartamento de Mia. «Rómpelo», ordenó. Roman dio un paso adelante y sacó una pequeña palanca, pero no la necesitó. Una poderosa patada con el tacón de una bota militar hizo que la puerta saliera volando de sus bisagras con un estruendo atronador. 3 cerrojos eran inútiles cuando todo el marco estaba destrozado. Dentro del pequeño cuarto de baño, Clara oyó el ruido y se le paró el corazón. Derek ha vuelto, pensó, y el terror la inundó como una marea. Había vuelto antes de lo esperado. La encontraría en el cuarto de baño. La mataría. Esa noche era la noche en que moriría. Clara intentó acurrucarse, obligando a su cuerpo a meterse en el rincón más alejado, a pesar del dolor que le desgarraba el pecho. Contuvo la respiración, rezando para volverse invisible, rezando para que Derek no pensara en mirar en el cuarto de baño. Entonces oyó pasos, no de una persona, sino de muchas. Zapatos pesados golpeando el suelo de madera con un ritmo constante y sincronizado, como soldados en marcha. Derek no caminaba así. Derek no traía gente con él. Clara estaba confundida, incapaz de decidir si temer o esperar. Oyó una voz profunda, fría y autoritaria resonar por el apartamento. Buscad en el dormitorio, buscad en la cocina. Dice que no puede respirar. Encontradla ahora mismo. Clara contuvo la respiración. No era Derek, no era Ethan, era otra persona completamente diferente, alguien que la estaba buscando. Los pasos se extendieron por el apartamento. Clara oyó cómo se abría de golpe la puerta del dormitorio. El sonido de un armario siendo registrado. Un breve informe. El dormitorio está despejado. No hay nadie. Los pasos se dirigieron hacia la cocina, luego hacia el pasillo, cada vez más cerca del cuarto de baño. Clara temblaba violentamente. No sabía quiénes eran esos hombres. Podían ser buenas personas que venían a salvarla. Podían ser una banda mucho peor que Derek. No tenía forma de saberlo. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbada, agarrarse las rodillas y esperar su destino. La manija de la puerta del baño giró. La puerta no se abrió porque Clara la había cerrado con llave desde dentro. ¿Cerrada?, dijo una voz justo afuera. «Está aquí, jefe». Clara oyó acercarse unos pasos pesados y luego un aterrador momento de silencio. «Apártate», dijo la voz grave, ahora justo al otro lado de la puerta. Clara apretó los ojos con fuerza y cerró los puños. «Por favor, date prisa», rezó en silencio. «Ya sea la muerte o la salvación. Por favor, que termine rápido. No puedo más». La puerta no se abrió. Explotó. Una sola patada, potente y precisa, hizo volar la puerta de madera hacia adentro. Astillas de madera salieron disparadas por todas partes. Clara gritó y levantó los brazos para protegerse la cara de los fragmentos afilados. El dolor de sus costillas rotas se intensificó violentamente al moverse, convirtiendo su grito en un gemido ahogado. Luego, silencio, silencio total. Clara bajó lentamente los brazos con los ojos aún cerrados por el miedo. No se atrevía a mirar. No se atrevía a saber quién estaba allí. Solo quería que todo acabara. «Abre los ojos», dijo la voz grave. Pero esta vez no era fría. Había algo más en ella, casi gentil. «Yo no soy quien te ha hecho esto». Clara abrió lentamente los ojos y vio a él de pie en la puerta destrozada del baño, rodeado de madera astillada y oscuridad. Era un hombre que parecía haber sido esculpido en el mismo infierno, alto, de hombros anchos, vestido con un costoso traje gris, el pelo negro peinado hacia atrás y los ojos fríos como el hielo fijos directamente en ella. Clara lo reconoció al instante. Ese rostro había aparecido en los periódicos, en los noticiarios de la noche, en fotos borrosas de paparazzi tomadas desde la distancia. Lucien Blackwood, el fantasma, el jefe de la familia mafiosa Blackwood, uno de los hombres más peligrosos de Chicago, y estaba de pie en su cuarto de baño. Clara sintió que la sangre de sus venas se helaba. Había escapado de un demonio solo para caer en manos de otro, quizá mucho peor. Derek solo era un detective violento. Lucien Blackwood era el hombre que enterraba a sus enemigos en hormigón fresco. Lucien no dijo nada durante un largo rato. Simplemente se quedó allí mirándola.
Sus ojos oscuros escaneaban cada detalle. El moretón que se extendía por su mandíbula. La huella de un zapato en su camisa, donde tenía las costillas rotas. La sangre seca en sus labios agrietados. La forma en que se acurrucaba en la esquina como un animal herido. Temblando, aterrorizada, pero aún viva. Se agachó, sin importarle que sus costosos pantalones tocaran las sucias baldosas. Cogió el teléfono que yacía cerca de sus pies, miró la pantalla y confirmó los mensajes intercambiados. Luego la miró de nuevo. «Tú no eres mía», dijo Lucian con voz baja y áspera. Clara no entendió lo que quería decir. ¿Quién era Mía? ¿Por qué decía ese nombre? Ella solo sabía una cosa. Tenía que explicárselo antes de que él la matara. Quería enviarle un mensaje a Ethan, susurró Clara con los labios temblorosos, con voz débil y quebrada por el dolor. A mi hermano marqué el número equivocado. Lo siento. Por favor, no me hagas daño. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la sangre seca y el sudor. Se odiaba a sí misma por llorar. Odiaba esa debilidad, pero no podía evitarlo. 3 años con Derrick le habían enseñado que suplicar era a veces la única forma de sobrevivir. Lucian la observaba llorar. Observaba cómo se estremecía cada vez que él se movía. El reflejo de alguien que había sido golpeado demasiadas veces. Vio puro miedo en sus ojos, el miedo de una presa que había sido cazada durante demasiado tiempo. Y vio a Mía, no el rostro de Mía. Clara no se parecía a su hermana, pero esos ojos, esa desesperación, la forma en que suplicaba que no le hicieran daño, era exactamente la misma forma en que Mía le había mirado en los raros momentos en que le permitía ver sus moratones. Lucian se levantó y se volvió hacia los hombres que tenía detrás. Roman y otros 2 guardias, cada uno con una pistola, listos para cualquier amenaza. «Llama al Dr. Cross», ordenó Lucian. «Dile que prepare el quirófano 3 de la finca. Tenemos una paciente». Roman dio un paso adelante, con la preocupación reflejada en su rostro. «Jefe, es una civil y esto es territorio policial. Acabo de comprobar al Derek que ha mencionado. Derek Hawkins, detective del Departamento de Policía de Chicago. Si nos la llevamos y él se entera, estaremos en guerra con todo el departamento». Clara oyó cada palabra y se le encogió el corazón. La abandonarían, se marcharían y la dejarían morir allí. No los culpaba. Era una desconocida, no significaba nada para ellos. ¿Por qué iban a arriesgarlo todo por ella? Entonces Lucian se volvió, miró directamente a los ojos de Roman, y en ese instante, Clara vio algo cambiar en su mirada gélida. Ya no era hielo, era fuego. Ella envió un mensaje de texto al número de teléfono de Mía. «Roman», dijo Lucian, con voz baja y grave, «un número al que nadie ha enviado un mensaje desde el día en que murió mi hermana. Y ella lo envió la noche antes del aniversario de la muerte de Mía». Se acercó a Clara y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «El destino la envió a mí. No creo en Dios, pero creo en esto». Lucian se agachó de nuevo junto a Clara. Esta vez se movió más despacio, con más cuidado, como alguien que se acerca a un pájaro herido. «¿Puedes caminar?». Clara negó con la cabeza, sin dejar de llorar. «Me duele demasiado», susurró. «No puedo levantarme». Lucian asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Y entonces ocurrió algo que Clara nunca hubiera imaginado. Lucian Blackwood, el fantasma, el hombre al que todo Chicago temía, se agachó y la levantó con delicadeza. Deslizó un brazo bajo sus rodillas y con el otro le sujetó la espalda, levantándola del frío suelo de baldosas como si pesara menos que una pluma. Clara jadeó con fuerza por el dolor al ser movida, pero Lucian ajustó su agarre, manteniendo su cuerpo en una posición que evitara lo más posible sus costillas lesionadas. Esa ternura por parte de un hombre como él era tan absurda que casi hizo que Clara olvidara su miedo. «Agárrate a mí», dijo Lucian. «Vamos a salir de aquí». Luego la sacó del baño y la llevó a través del apartamento que Derrick había convertido en su prisión durante 3 años. Clara apoyó la cabeza contra su pecho, demasiado débil para hacer otra cosa. Sintió los latidos de su corazón, firmes y fuertes, nada que ver con su propio pulso frenético.
Por primera vez en 3 años, se sintió segura en los brazos de un hombre, y ese hombre era el jefe mafioso más famoso de Chicago. La vida era cruelmente irónica. El convoy atravesó la noche de Chicago a una velocidad temeraria. Lucien se sentó en el asiento trasero, todavía con Clara en sus brazos, sin dejarla escapar ni un segundo. Clara se había desmayado al salir del edificio. Su cuerpo estaba demasiado débil tras horas de dolor y pérdida de sangre. Su respiración era superficial y rápida. Sus labios comenzaban a palidecer. Lucien sabía que esos eran signos peligrosos. «Más rápido», le ordenó al conductor, con una voz que ya no era fría, sino que denotaba una urgencia poco habitual. «No le queda mucho tiempo». Roman se sentó en el asiento delantero, haciendo llamadas constantes para preparar todo en la finca. Habían despertado al Cross. Estaban preparando el quirófano 3, comprobaban los tipos de sangre de las reservas. Todo estaba listo para una cirugía de emergencia. 20 minutos más tarde, la comitiva irrumpió por las enormes puertas de hierro de la finca Blackwood. La mansión se alzaba bajo cálidas luces doradas, imponente y majestuosa como un castillo escondido en el bosque. Lucien no llevó a Clara por la entrada principal. Se dirigió directamente al ala este, donde había construido un centro médico privado equipado con tecnología moderna. El doctor Nathan Cross esperaba en la puerta. Era un hombre de unos 50 años con cabello plateado y manos firmes como el acero. Un antiguo cirujano militar especializado en traumatología que ahora trabajaba en exclusiva para la familia Blackwood. No hizo ninguna pregunta sobre el origen de la paciente. Miró a Clara y de inmediato comenzó a evaluar su estado. «Póngala en la camilla», ordenó el Dr. Cross. Lucien acostó suavemente a Clara en la camilla preparada. Cuando su cuerpo dejó sus brazos, sintió un extraño vacío, como si acabara de perder algo importante. Apartó ese sentimiento. No era momento para pensamientos irracionales. «¿Cómo está?», preguntó Lucien, caminando junto a la camilla. El Dr. Cross la auscultó rápidamente con un estetoscopio mientras las enfermeras llevaban la camilla a toda prisa hacia el quirófano. «Al menos 2 costillas rotas, posible neumotórax. Necesito imágenes para confirmarlo, pero por su respiración, una costilla puede haber perforado el pulmón». «Sálvela», dijo Lucien. Y no era una petición, era una orden. El Dr. Cross miró brevemente a Lucien y luego asintió. «Haré todo lo que pueda, pero tiene que esperar fuera». La camilla desapareció tras las puertas del quirófano. La luz roja se encendió, indicando que la cirugía había comenzado. Lucien se quedó allí mirando cómo se cerraban las puertas, y por primera vez en toda la noche, se permitió detenerse. Roman se acercó a él. «Deberías descansar, jefe. Me quedaré aquí y te informaré en cuanto haya noticias». Lucien no respondió. Caminó hasta una silla junto a la pared del pasillo y se sentó. No iba a ir a ninguna parte. Roman suspiró, sabiendo que nada cambiaría la decisión de su jefe, y acercó otra silla para sentarse a su lado. Los 2 hombres se sentaron en silencio bajo las pálidas luces amarillas del pasillo. Pasó 1 hora, luego 2. Lucien no se movió, no durmió, no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí sentado, mirando las puertas del quirófano, esperando. Roman no pudo contener más su curiosidad. «¿Por qué te preocupas tanto por ella?», preguntó en voz baja. «Es solo una desconocida. Un mensaje de texto equivocado». Lucien permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y distante, como si se estuviera hablando a sí mismo en lugar de a Roman. «Hace 3 años, Mia murió sola en el baño del apartamento de ese hombre. La golpearon, la encerraron, la empujaron hasta que acabó con su vida, y yo no la salvé. Llegué demasiado tarde». Lucien se volvió hacia Roman. «Si alguien hubiera recibido una petición de ayuda de Mia aquella noche, si alguien hubiera tenido la oportunidad de salvar a mi hermana, espero que no la hubiera ignorado. Espero que hubiera acudido». Volvió a fijar la mirada en las puertas del quirófano. «Clara no es mía. Ella no significa nada para mí. Pero el destino me ha dado la oportunidad de hacer lo que me hubiera gustado que alguien hubiera hecho por mi hermana. No puedo dejar pasar esa oportunidad.
Roman asintió y no dijo nada más. Lo entendía. Llevaba 12 años al lado de Lucian. Lo había visto derrumbarse sobre el cuerpo de Mia. Había visto cómo la parte humana de ese demonio se había hecho añicos aquel día. Si salvar a Clara podía curar aunque fuera una pequeña parte de esa herida, Roman lo apoyaría con su vida. 4 horas más tarde, se abrieron las puertas del quirófano. El doctor Cross salió, con aspecto agotado, pero tranquilo. Lucian se levantó de inmediato. ¿Cómo está? El doctor Cross se quitó los guantes y exhaló. Estable, 2 costillas rotas. Una perforó el pleura, causando un neumotórax leve. Ya me he ocupado de ello. También tiene múltiples hematomas antiguos en el cuerpo. Algunos curados, otros en proceso de curación. Alguien la ha estado golpeando durante mucho tiempo. Lucian apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Derek Hawkins necesitará al menos 2 semanas de reposo. El doctor Cross continuó. No debe realizar movimientos extenuantes y necesita supervisión psicológica. Las heridas físicas se curan. Las heridas de la mente tardan mucho más. Lucian asintió. Se quedará aquí. Tendrá todo lo que necesite. Pasó junto al Dr. Cross y entró en la sala de recuperación. Clara yacía en la cama blanca, pálida, con los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con regularidad. Estaba viva. Lucian acercó una silla a la cama y se sentó. Estaría allí cuando ella despertara. No sabía por qué era importante, pero lo era. Clara abrió los ojos y no reconoció dónde estaba. El techo se elevaba muy por encima de ella, con intrincados detalles dorados. Cortinas de terciopelo rojo oscuro enmarcaban las ventanas. Una suave luz se derramaba desde una lámpara de cristal. Esto no era un hospital. Esto no era el apartamento de Derrick. Era un lugar completamente desconocido. Y esa desconocida le provocó una oleada de pánico. Intentó incorporarse, pero el dolor de las costillas le recorrió el cuerpo, provocándole un grito ahogado que se le escapó de la garganta mientras se desplomaba de nuevo sobre las almohadas. Su corazón latía a toda velocidad. Sus manos se aferraban a las sábanas blancas. Su mente daba vueltas con cientos de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿La había encontrado Derek? ¿Estaba muerta? Cálmate. Una voz grave llegó desde la esquina de la habitación. Si te mueves así, se te abrirán los puntos. Clara se volvió hacia la voz, con los ojos muy abiertos por el miedo. Lucian Blackwood estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con una pierna cruzada sobre la otra y un libro cerrado en la mano. Seguía llevando el traje gris de la noche anterior, pero tenía la corbata aflojada y el pelo ligeramente revuelto. Señales de que llevaba horas allí sentado. Los recuerdos volvieron como una ola. El mensaje de texto equivocado, la puerta del baño derribada a patadas, este hombre levantándola en brazos y luego la oscuridad envolviéndola por completo. Clara miró a Lucian, sin saber si debía sentirse agradecida o aterrorizada. «Eres Lucian Blackwood», dijo con la voz seca. Lucian dejó el libro sobre la mesa junto a la silla, se levantó y se dirigió hacia su cama. Se movía despacio, con cuidado, para no asustarla, como alguien que se acerca a un animal herido. «Y tú eres Clara Weston», respondió, deteniéndose a unos pasos de la cama. «Enfermera de cuidados intensivos en el Northwestern Hospital. 27 años, huérfana desde los 16. Su hermana menor murió de leucemia hace 5 años. Tu hermano Ethan está actualmente desplegado en una misión militar clasificada en una zona de alto conflicto sin acceso a comunicaciones civiles. Derek esperó deliberadamente este momento para intensificar su control. Sabía que tu único protector real estaba a miles de kilómetros de distancia y era inalcanzable. Tu novio actual es Derek Hawkins, detective del Departamento de Policía de Chicago. Clara sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Él la había investigado. Lo sabía todo sobre ella. «Me has investigado», susurró. «Necesitaba saber quién estaba en mi casa», respondió Lucian, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. «Me enviaste un mensaje a mi número, suplicando que te salvara. No salvo a gente sin saber quiénes son». Clara tragó saliva con dificultad. Sabía que debía tener miedo.
Sabía que este hombre era 100 veces más peligroso que Derrick, pero había algo en la forma en que la miraba que le impedía sentir miedo por completo. No la miraba como lo había hecho Derrick. No había posesión ni amenaza, solo algo que parecía casi curiosidad mezclada con un dolor profundamente enterrado. ¿Por qué?, preguntó Clara, la pregunta que llevaba consigo desde el momento en que él derribó la puerta del baño. ¿Por qué me salvaste? Eres un jefe de la mafia. Tú no salvas a la gente. Las matas. Lucian permaneció en silencio durante un largo rato. Se acercó a la ventana y miró hacia los vastos jardines que se extendían más allá, dándole la espalda. Cuando habló, su voz era más baja, más distante, como si se hablara a sí mismo. El número al que enviaste el mensaje pertenece a mi hermana, Mia Blackwood. Murió hace 3 años. Clara contuvo la respiración. Recordó que él había dicho algo sobre Mia en el baño. Tú no eres Mia. En aquel momento, el dolor y el miedo le impedían comprenderlo. Ahora empezaba a hacerlo. Mia también había sufrido abusos. Lucian continuó, sin volverse, por parte del hombre al que amaba. Me lo ocultó durante 2 años. Y cuando lo descubrí, cuando fui a salvarla, ya era demasiado tarde. Encontré a mi hermana muerta en su cuarto de baño, sola, exactamente como te encontré a ti. Lucian se dio la vuelta y la miró a los ojos. Y, por primera vez, Clara vio algo detrás de esa apariencia fría. Dolor, pérdida, culpa que lo había estado consumiendo durante 3 años. No pude salvar a Mia, dijo con voz ronca, pero el destino me dio otra oportunidad. Enviaste un mensaje a ese número la noche antes del aniversario de la muerte de mi hermana, suplicando que te salvara como debería haber salvado a Mia. No creo en las coincidencias. Creo que esto es el destino. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía qué decir. Este hombre, el señor del crimen más temido de Chicago, la había salvado porque le recordaba a su hermana muerta. Ella era un sustituto, una oportunidad de redención, una forma de curar una vieja herida. Debería haberse sentido insultada. Debería haberse enfadado por convertirse en la herramienta de curación de otra persona. Pero no se sentía así. Solo sentía gratitud. Gratitud porque, sin importar la razón, estaba viva. No había muerto en ese baño. No se había convertido en un cadáver que Derrick encontrara cuando regresara. Gracias, susurró Clara, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Sea cual sea la razón, gracias por salvarme. Lucian la miró durante un largo momento, con expresión indescifrable. Luego asintió levemente con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Necesitas descansar, dijo. El doctor Cross te examinará dentro de 1 hora. Si necesitas algo, pulsa el botón que hay junto a la cama. Alguien vendrá inmediatamente. Se detuvo en la puerta y se volvió para mirarla. Aquí estás a salvo, Clara. Derek Hawkins no puede tocarte en esta finca. Nadie puede. Luego salió y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Clara se quedó allí tumbada, mirando fijamente al techo desconocido. Y por primera vez en 3 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, ya no tendría que huir más. Derek Hawkins regresó al apartamento a las 2 de la madrugada. Había pasado 3 horas en la comisaría, ocupándose de un caso menor de drogas, pero su mente no había estado allí. Su mente había estado en casa, con Clara, con la forma en que ella lo había mirado cuando él pasó por encima de su cuerpo para marcharse. Le gustaba esa mirada, la mirada de un animal que sabía a quién pertenecía. Le había llevado 11 años convertir a Clara en suya. Desde el día en que la vio por primera vez, una chica de 16 años llorando en el lugar del accidente de coche de sus padres, supo que era ella a quien quería. Era hermosa, era débil, estaba sola, perfecta. Derrick había sido paciente. La había observado desde la distancia durante años, esperando el momento adecuado para acercarse. Y cuando murió su hermana, supo que había llegado el momento. Lo había perdido todo. No le quedaba nadie. Caería en sus brazos como una manzana madura que cae del árbol. Y eso fue exactamente lo que hizo. Derrick sonrió mientras entraba en el ascensor. Pensando en esa noche, despertaría a Clara. Le haría comprender que las costillas rotas solo eran el principio.
Había sido demasiado misericordioso con ella durante 3 años. Era hora de apretar la cadena. Las puertas del ascensor se abrieron en la cuarta planta. Derrick salió y se quedó paralizado. La puerta de su apartamento estaba abierta de par en par. No abierta, sino derribada. El marco de la puerta estaba destrozado. 3 cerraduras yacían esparcidas por el suelo, y el interior del apartamento estaba completamente a oscuras. Derrick sacó su pistola de la funda. Su instinto de detective tomó el control al instante. Entró con cautela, con la pistola en alto y el dedo listo en el gatillo. El salón estaba vacío. La cocina estaba vacía. Vio sangre seca en el suelo de la cocina donde Clara había caído. El dormitorio estaba vacío. La cama seguía perfectamente hecha. Clara nunca se había acostado en ella. El cuarto de baño. Derrick fue al cuarto de baño y vio que la puerta había sido derribada desde fuera. El suelo estaba cubierto de astillas de madera. Unas gotas de sangre manchaban las baldosas blancas y Clara había desaparecido. Se había escapado. Derrick rugió de furia y golpeó la pared de ladrillo con tanta fuerza que se rompió los nudillos. El dolor no lo detuvo. Solo lo enfureció más. No, ella no había escapado. Clara no podía escapar con las costillas rotas de esa manera. Alguien había venido y se la había llevado. Alguien había entrado en el apartamento de un detective de policía y se había llevado lo que le pertenecía. Derrick salió al pasillo y miró hacia la cámara de seguridad del edificio. Llamó a un colega de la comisaría y exigió acceso al sistema de cámaras. 10 minutos más tarde, estaba sentado en su coche, viendo las imágenes en su teléfono. Vio 5 vehículos negros detenerse frente al edificio a las 12:10. Vio a un grupo de hombres vestidos de negro salir, entrar en el edificio con armas ocultas bajo sus abrigos, y vio a un hombre alto con traje gris salir del edificio 15 minutos más tarde, con Clara en brazos. Amplió la imagen y se le heló la sangre al reconocer el rostro. Lucian Blackwood, el fantasma. Derrick apretó los dientes con tanta fuerza que pudo oír cómo rechinaban. De todas las personas que podrían haberse llevado a Clara, ¿por qué tenía que ser Lucian Blackwood? La familia Blackwood era una de las organizaciones criminales más poderosas de Chicago. La policía tenía un acuerdo tácito con ellos desde hacía años. Nadie tocaba a Blackwood sin estar preparado para una guerra total. Pero a Derrick no le importaban los acuerdos. No le importaban las consecuencias. Clara era suya. Había invertido 11 años en ella. Había orquestado la muerte de sus padres para despojarla de todo su sistema de apoyo, asegurándose de que no tuviera más remedio que apoyarse en el único héroe que le quedaba en la vida. Él mismo. No permitiría que nadie, ni siquiera el jefe mafioso más poderoso de la ciudad, le robara lo que había construido. Derrick se desplazó por sus contactos y se detuvo en un nombre al que esperaba no tener que llamar nunca. Viktor Vulov, jefe de la mafia rusa, enemigo mortal de la familia Blackwood. Derrick no era solo un detective de policía. También era el intermediario entre los policías corruptos y la organización de Viktor, ayudando a encubrir el tráfico de personas y el blanqueo de dinero a cambio de un porcentaje de los beneficios. Viktor estaría encantado de tener la oportunidad de atacar a Blackwood. Derrick pulsó el botón de llamar. Tras 2 tonos, respondió una voz grave con un fuerte acento ruso. «Derek, rara vez me llamas a estas horas. ¿Qué pasa?» Derrick respiró hondo, conteniendo su ira para mantener la voz tranquila. «Blackwood, ha cogido algo que me pertenece». Se oyó una risa ahogada al otro lado del teléfono. «La chica, la enfermera que tienes como mascota. ¿Tan importante es que hayas tenido que llamarme?» Derrick apretó el teléfono con fuerza. «Sabe demasiado. Es una enfermera». Atendió a algunos de mis hombres después de los trabajos. Si habla con Blackwood, si le cuenta lo que sabe, ambos tendremos un problema. Se hizo el silencio. Entonces Viktor volvió a hablar, sin rastro de diversión en su voz. «Entonces tendremos una razón legítima para atacar la finca de Blackwood». Hizo una pausa. «Llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad, Derek. Reúne a tus hombres. Yo reuniré a los míos. Recuperaremos a tu chica. Y ya que estamos, reduciremos el imperio Blackwood a cenizas».
Derrick sonrió, su primera sonrisa desde que descubrió que Clara había desaparecido. De acuerdo, pero Clara es mía. La quiero viva. Por supuesto, respondió Victor. Puedes quedarte con la chica. Solo quiero la cabeza de Lucian Blackwood. Derrick terminó la llamada y se quedó mirando por la ventanilla del coche las luces centelleantes de Chicago. Clara pensó que podía huir de él. Pensó que Lucian Blackwood podría protegerla. Se equivocó. Él quemaría el mundo para recuperar lo que le pertenecía. Y cuando encontrara a Clara, le daría una lección que nunca olvidaría si vivía lo suficiente para recordarla. Pasaron 2 días en la finca de los Blackwood. Clara se recuperó lentamente. Todavía le dolían las costillas, pero podía sentarse y moverse con cuidado por la habitación. El doctor Cross venía a verla 2 veces al día, le cambiaba las vendas, le examinaba las heridas y siempre la miraba con silenciosa compasión sin decir una palabra. Lucian no aparecía a menudo. Solo se pasaba 1 o 2 veces, le preguntaba si necesitaba algo y luego volvía a desaparecer en su trabajo. Pero Clara sabía que él la observaba. Lo notaba en la forma en que el personal la trataba, en la forma en que Roman la visitaba cada pocas horas, en la forma en que toda la finca parecía girar en torno a mantenerla segura y cómoda. La tercera noche, pasé de la noche, Lucian vino a su habitación con un maletín de cuero negro. Su rostro estaba más tenso de lo habitual, y sus ojos oscuros ocultaban algo que Clara no podía descifrar. Había algo que necesitaba decirle, y ella sabía que no eran buenas noticias. «Tengo que enseñarte algo», dijo Lucian, colocando el maletín en la mesita junto a su cama. «Hice que mi gente investigara a Derek Hawkins. Lo que hemos descubierto es algo que debes saber». Clara sintió un nudo en el estómago. Ya sabía que Derek era un maltratador. Ya sabía que la controlaba y la mantenía prisionera. ¿Qué podía ser peor que eso? Lucian abrió el maletín y sacó un grueso expediente. Lo colocó delante de Clara, pero no lo abrió de inmediato. «Derek Hawkins no es solo un detective de policía», comenzó Lucian con voz baja y firme. «Es un intermediario entre policías corruptos y la mafia rusa. Ayuda a encubrir operaciones de tráfico de personas y lavado de dinero para Viktor Vulov a cambio de un porcentaje de las ganancias». Clara contuvo el aliento. Sabía que Derrick era malvado, pero el tráfico y el lavado de dinero eran mucho peores de lo que había imaginado, pero eso no era lo peor. Lucian abrió el expediente y pasó a una página con fotos de la escena del accidente. Clara las reconoció al instante. El coche de sus padres aplastado y volcado en la autopista, sangre esparcida por los cristales rotos. Había visto esas imágenes en los registros policiales años atrás, cuando tenía 16 años y trataba de entender por qué sus padres habían desaparecido de repente. «El accidente de coche que mató a tus padres hace 11 años», dijo Lucian con delicadeza, como si intentara suavizar el golpe que se avecinaba. La policía lo calificó como un accidente causado por un camión que perdió el control, pero encontramos un testigo, un vagabundo que vivía debajo del paso elevado cercano. Lo vio todo. La habitación comenzó a dar vueltas. «No», Clara susurró, sacudiendo la cabeza. «No, por favor, no digas lo que creo que vas a decir». Lucian la miró a los ojos, y en sus ojos fríos ella vio lástima. «Derek Hawkins contrató al conductor de ese camión para que embistiera el coche de tus padres. Él montó el accidente. Él mató a tus padres, Clara». El mundo de Clara se derrumbó. Sintió como si le hubieran arrancado todo el aire de los pulmones, como si le hubieran clavado una navaja en el corazón. No podía respirar, no podía pensar. Lo único que podía hacer era mirar el expediente, las pruebas que Roman había reunido, la declaración del testigo que describía cómo el camión embistió deliberadamente el sedán de su familia. «¿Por qué?», susurró Clara, con la voz quebrada. «¿Por qué lo hizo? Ni siquiera me conocía». Lucian pasó a la página siguiente. Fotografías. Fotos de Clara a los 16 años, caminando hacia la escuela, sentada en un parque, riendo en una cafetería con amigos. Imágenes borrosas tomadas desde la distancia. «Derrick te había estado observando incluso antes de que murieran tus padres».
Lucian dijo que estaba obsesionado contigo cuando aún eras una adolescente. No solo quería una novia, quería una obra maestra de absoluta destrucción. Veía a una chica de 16 años como un lienzo en blanco de trauma que podía moldear durante una década. Para Derek, matar a tus padres no era solo un crimen, era su primera inversión en tu sumisión total. Esperó años para acercarse a ti. El funeral de tu hermana fue el momento perfecto. Clara ya no pudo contenerse más. Un grito salió de su pecho. El sonido de alguien que lo pierde todo por segunda vez. Las lágrimas le corrían por la cara. Su cuerpo temblaba violentamente, a pesar del dolor en las costillas. Lloraba por sus padres, que no habían muerto en un accidente, sino que habían sido asesinados por un depredador que quería a su hija. Lloraba por Sophie, su hermana, que murió de una enfermedad mientras Clara vivía con el asesino de sus padres sin saberlo. Lloró por 3 años de infierno, por las palizas, por las largas noches de miedo, por cada momento en que creyó que Derek la amaba a su retorcida manera. Todo había sido mentira. Toda su vida había sido una obra de teatro dirigida por Derek. Lucian no dijo nada. Simplemente se sentó allí en silencio y la dejó llorar. No le ofreció consuelo vacío. No le dijo que todo iba a salir bien. Simplemente estuvo allí. Una presencia sólida en la tormenta que la destrozaba, cuando los sollozos de Clara finalmente se convirtieron en jadeos entrecortados. Lucian habló. «Lo mataré», dijo. Su voz era fría como el hielo y ardiente como el fuego. «Te lo juro, Derek Hawkins pagará por lo que ha hecho. No porque tú me lo hayas pedido, sino porque merece morir». Clara miró a Lucian a través de las lágrimas, y en ese momento no vio a un despiadado jefe de la mafia. Vio a un hombre que cargaba con su propia pérdida, un hombre que entendía lo que significaba ser traicionado por alguien que se suponía que debía proteger a sus seres queridos. Ella asintió lentamente, con las lágrimas aún cayendo. «Mátalo», susurró, con voz débil, pero resuelta. «Mátalo por mí, por mis padres, por todo lo que nos han quitado». En los días siguientes, Lucian se mantuvo cerca de Clara. No hablaba mucho y no intentaba consolarla con palabras vacías y floridas. Simplemente se quedaba a su lado. Cada mañana le llevaba el desayuno a su habitación y se sentaba junto a su cama mientras ella comía. Cada noche se detenía para asegurarse de que no estuviera atrapada en pesadillas. Y cada vez que Clara se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor y gritando por los sueños sobre Derek, Lucian era siempre el primero en aparecer en su puerta. La quinta noche, Clara no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, contemplando el oscuro jardín que rodeaba la finca. Sus pensamientos seguían enredados en la verdad sobre la muerte de sus padres. Oyó un suave golpe en la puerta. Entonces entró Lucian con 2 tazas de té caliente. No le preguntó por qué seguía despierta. Simplemente le entregó una taza y se sentó en la silla frente a ella. «Háblame de Mia», dijo Clara, rompiendo el silencio. «Me salvaste por ella. Quiero saber cómo era». Lucian permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el té, como si buscara respuestas en el fino rizo de vapor. Cuando finalmente habló, su voz era más baja y suave, como si estuviera abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante años. «Mia era 10 años más joven que yo», comenzó Lucian. «Cuando nuestros padres murieron, yo tenía 23 años y Mia 13. Yo la crié. Hice todo lo que pude para protegerla del oscuro mundo en el que vivía». Hizo una pausa y respiró lentamente. Mia no sabía a qué me dedicaba realmente. Creía que era un hombre de negocios. Era inocente, pura, siempre creía que había bondad en todas las personas. Eso era lo que más me gustaba de ella, y también fue lo que la mató. Clara escuchó, con el corazón encogido al ver el dolor en los ojos de Lucian. Ella amaba a un hombre terrible. Lucian continuó. Era guapo, encantador. Sabía exactamente qué decir para que ella se sintiera vista, y la golpeaba. Durante 2 años. Mia me lo ocultó porque se avergonzaba, porque pensaba que era culpa suya, porque él la convenció de que nadie más que él la amaría jamás. La voz de Lucian se apagó, se volvió áspera. Cuando me enteré fui inmediatamente a su apartamento,
Pero llegué 10 minutos tarde. 10 minutos. Si hubiera llegado 10 minutos antes, Mia podría seguir viva. Clara dejó la taza sobre la mesa, con las manos temblorosas. Entendía ese sentimiento, el tormento infinito de preguntarse, ¿y si tan solo debería haber? Yo también perdí a mi hermana, dijo Clara en voz baja. Sophie tenía 19 años cuando murió. Leucemia. Lucian la miró, con los ojos llenos de silenciosa comprensión. Clara continuó, por primera vez en años, permitiéndose hablar de Sophie con otra persona. Sophie era la luz de nuestra familia. Siempre estaba sonriendo, siempre esperanzada, incluso cuando estaba tumbada en una cama de hospital con los tubos de la quimioterapia en las venas. Me decía que no llorara, que todo iría bien, que iba a vencerla. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Clara. Y entonces, una noche, no se despertó. Estuve con ella durante 8 meses de quimioterapia, durante interminables noches de dolor y vómitos. Pero la noche en que murió, yo estaba dormida. No pude despedirme de ella. Se le quebró la voz. Me hice enfermera por Sophie. Quería salvar a otras personas, ya que no pude salvarla a ella. Pero eso no borra la culpa. Nada lo hace. Lucian dejó su taza a un lado y se sentó junto a Clara, junto a la ventana. No la tocó, pero su cercanía era suficiente. Los dos llevamos fantasmas, dijo Lucian en voz baja. Las personas a las que no pudimos salvar, las cosas que desearíamos haber hecho de otra manera. Nunca desaparece por completo, pero quizá no tengamos que cargar con ellos solos. Clara se volvió para mirarlo y a la luz de la luna que se colaba por la ventana, no vio a un jefe de la mafia. No vio al fantasma. Vio a un hombre que cargaba con heridas muy parecidas a las suyas. Ambos habían perdido a sus hermanas. Ambos habían vivido con culpa. Ambos habían estado solos con su dolor durante años. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, susurró Clara. Matas gente. Eres un demonio a los ojos de todo Chicago. Pero conmigo eres amable, como si yo fuera algo precioso. Lucian la miró durante un largo momento, con los ojos oscuros, pero ya no fríos. Porque me recuerdas que sigo siendo humano, respondió Lucian. Pensaba que esa parte de mí había muerto con Mia, pero cuando te vi en ese baño, cuando leí tu mensaje pidiendo ayuda, algo se despertó. No sé qué es, pero no quiero que desaparezca. Clara sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. No debería sentir eso por un hombre como Lucian. No debería sentirse segura junto a un asesino. Pero no podía controlarlo. Por primera vez en 3 años, se sentía vista, escuchada, tratada como un ser humano en lugar de como una posesión. Lucian levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Clara no se movió. Se quedó quieta mientras sus dedos le acariciaban la mejilla, limpiándole las últimas lágrimas. Luego se inclinó y la besó. El beso fue ligero como una mariposa, suave como si ella fuera algo que pudiera romperse si él no tenía cuidado. Nada que ver con la forma en que Derrick la había besado, llena de posesividad y violencia. Este beso pedía en lugar de tomar, este beso daba en lugar de exigir. Cuando se separaron, Clara miró a los ojos de Lucian y vio una llama tranquila ardiendo allí. No sabía a dónde la llevaría esto. No sabía si estaba cometiendo otro error. Pero en ese momento no le importaba. En ese momento solo quería sentirse viva. La paz no duró mucho. 2 días después de su primer beso, llegó la tormenta. Clara estaba sentada en la biblioteca de la mansión, leyendo un libro antiguo para pasar el tiempo. Cuando Lucian entró con el rostro tenso como un cable estirado al límite, ya no era el hombre amable que la había besado junto a la ventana la noche anterior. Era el fantasma, el jefe de la mafia con ojos fríos como el hielo y la mandíbula apretada con fuerza. «Tenemos un problema», dijo Lucian, con una voz que rompió el silencio de la habitación. «Roman acaba de recibir noticias de nuestra gente dentro de la policía. Derrick se ha puesto en contacto con Victor Vulov». Clara dejó el libro, sintiendo un nudo en el corazón al oír ese nombre. Había oído a Lucian mencionar a Victor Vulov antes.
el jefe de la mafia rusa, enemigo acérrimo de la familia Blackwood, un monstruo aún más brutal que Derek. ¿Qué quiere?, preguntó Clara, aunque ya sabía la respuesta. Te quiere a ti, respondió Lucian sin rodeos, y quiere mi cabeza. Derek convenció a Victor de que esta es la oportunidad perfecta para atacar la finca Blackwood. Están reuniendo sus fuerzas. Según nuestras fuentes, atacarán en menos de 24 horas. Clara sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Derek no solo quería recuperarla, estaba dispuesto a quemar el mundo entero para conseguirlo. Estaba dispuesto a desencadenar una guerra mafiosa solo porque ella se había atrevido a escapar de él. He ordenado una evacuación, continuó Lucian. El personal no combatiente partirá en 1 hora. Tú irás con ellos. Hay un jet privado esperando en el aeródromo norte. Te llevará a un refugio seguro en Canadá. Te quedarás allí hasta que esto termine. Clara se levantó, ignorando el sordo dolor en las costillas que aún no se habían curado del todo. No. Lucian frunció el ceño. Esto no es una sugerencia, Clara. Es una orden, y yo no soy de tu propiedad para recibir órdenes. Clara respondió con una voz más firme de lo que esperaba. Tú mismo me lo dijiste desde el principio. No te pertenezco, no le pertenezco a nadie y no voy a huir. Lucian se acercó, con los ojos ardientes por algo entre la ira y el miedo. No lo entiendes, esto no es un juego. Víctor Bulov tiene 50 pistoleros altamente entrenados. Derek cuenta con el apoyo de policías corruptos. Si irrumpen aquí y te encuentran, no te matarán rápidamente. Harán cosas mucho peores que las que Derek hizo jamás. Lo sé, dijo Clara, sin retroceder. Sé lo peligrosos que son. Viví con Derek durante 3 años. Sé de lo que es capaz. Pero no voy a huir más. Lucian la agarró por los hombros. No con tanta fuerza como para hacerle daño, pero lo suficiente para que ella sintiera la urgencia en él. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan decidida a quedarte en un lugar tan peligroso? Clara lo miró directamente a los ojos. Porque soy enfermera, dijo. Si hay una guerra, habrá gente herida. Yo puedo ayudar, puedo salvar vidas. No puedo quedarme en una casa segura en Canadá mientras las personas que me salvaron están sangrando y muriendo aquí. Lucian la observó, con una expresión indescifrable. ¿Y hay alguna otra razón? Clara dudó por un segundo, luego colocó su mano sobre el pecho de él, justo sobre su corazón. Porque tú estás aquí, dijo en voz baja. Me salvaste cuando no tenías motivos para hacerlo. Me demostraste que no estaba sola. ¿Y ahora quieres que huya mientras tú te enfrentas a enemigos que nos pertenecen a ambos? Ella negó con la cabeza. Llevo huyendo 3 años. He vivido con miedo durante 3 años. Estoy cansada. No quiero seguir huyendo. Lucian permaneció en silencio durante un largo rato. La miró como si la viera por primera vez, como si fuera algo que no acababa de comprender. Luego exhaló, un suspiro que transmitía tanto frustración como admiración a regañadientes. Eres la mujer más terca que he conocido nunca. Lucian dijo, ¿lo sabes, verdad? Clara casi sonrió a pesar de la tensión. Lo tomaré como un cumplido. Lucian mantuvo la mirada fija en ella un momento más, y luego asintió con la cabeza en señal de aceptación. Está bien, te quedas, pero seguirás todas las instrucciones que te dé. Si te digo que corras, corres. Si te digo que te escondas, te escondes. Y si las cosas se ponen muy mal, subes al helicóptero que está en la azotea y te vas. Sin discusiones, sin heroicidades. ¿Lo entiendes? Clara asintió. Lo entiendo. Lucian la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza durante un breve instante. Sus labios rozaron el cabello de ella mientras le susurraba algo que apenas pudo oír. No dejes que pierda a nadie más. Clara lo abrazó con la misma fuerza, aferrándose a él como si fuera la última vez. No dijo nada. No era necesario. Ambos sabían lo que se avecinaba. Cuando se separaron, Lucian volvió a ser el fantasma. Su rostro se endureció, sus ojos se agudizaron y todo rastro de dulzura desapareció. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un segundo para hablar por encima del hombro. Roman te llevará al ala médica.
Prepara todo lo que necesites. Esta noche va a ser larga. Luego desapareció en el pasillo, yendo a prepararse para la guerra que se avecinaba. Clara se quedó sola en la biblioteca, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía cómo terminaría la noche. No sabía quién viviría y quién moriría. Pero sabía una cosa: ya no huiría más. Pasara lo que pasara, lo afrontaría. Como una guerrera, no como una víctima, el ataque llegó a medianoche. No hubo advertencia ni negociación, solo la explosión ensordecedora cuando las puertas de hierro de la mansión fueron destrozadas por una bomba improvisada. Y entonces se desató el infierno. Clara estaba en el ala médica cuando se escucharon los primeros disparos. Había pasado toda la noche preparando vendajes, medicamentos, instrumentos quirúrgicos, todo lo que podría necesitar para una noche sangrienta. Pero ninguna preparación podía igualar lo que escuchó a través de las ventanas. Los disparos estallaron sin cesar como fuegos artificiales. Gritos de hombres, cristales rompiéndose, motores rugiendo y cortando por medio. Órdenes gritadas en ruso resonaban desde todas las direcciones. La mafia rusa había llegado, y lo había hecho en un número mucho mayor de lo que nadie había previsto. Clara miró por la ventana y vio al menos a 30 figuras oscuras invadiendo los jardines, con armas en las manos, moviéndose como lobos cazadores en la noche. Las llamas de la puerta destruida ardían brillantes en la distancia, iluminando la escena como una visión del infierno. Los hombres de Lucian estaban luchando. Vio a Roman en primera línea, derribando a 2 pistoleros rusos en rápida sucesión antes de fundirse de nuevo en las sombras para recargar. Vio a Lucien salir por la puerta principal de la mansión, con una pistola en la mano, moviéndose con la precisión letal que solo el fantasma poseía. Cada bala que disparaba se cobraba una vida. Cada paso que daba era un baile con la muerte. Pero eran demasiados. Por cada ruso que caía, 2 más surgían de la oscuridad. Llegaban como una marea, implacables y sin miedo, dispuestos a sacrificar vidas solo para avanzar. Esto no era un ataque, era una invasión. Clara se volvió y vio a uno de los guardias de Lucien de pie en la entrada del ala médica, con el rostro cubierto de sudor y residuos de pólvora. El jefe me ordenó que la llevara al tejado. El helicóptero está esperando. Tiene que irse ahora mismo. Clara dudó. Había prometido seguir las instrucciones de Lucien, pero fuera su gente estaba sangrando. Ella era enfermera. Podía ayudar. En ese momento, el guardia la agarró del brazo. No hay tiempo para discutir. El jefe me matará si te pasa algo. Vamos. La arrastró fuera del ala médica y a través de los oscuros pasillos de la mansión. Los disparos resonaban por todas partes, cada vez más cerca. La mafia rusa había irrumpido en el interior. Subían por la escalera este, dirigiéndose al tejado. Clara podía oír pasos pesados abajo, puertas siendo derribadas, gritos en ruso. La distancia se acortaba rápidamente. «Muévete». El guardia la instó, tirando de ella por el último tramo de escaleras que conducía a la azotea. Ya casi habían llegado. Podía ver las luces del helicóptero a través de la puerta que tenían delante, pero no lo consiguieron. Un disparo estalló detrás de Clara. El guardia que la empujaba se derrumbó hacia atrás. La sangre brotaba del agujero de bala en su pecho. Cayó al pie de las escaleras, con los ojos muy abiertos y sin vida, mirando al techo. Clara gritó, pero su grito se vio interrumpido cuando una mano familiar la agarró del pelo por detrás, tirando de ella hacia atrás con brutal fuerza. «¿Me echabas de menos, Clara?» Esa voz, la voz que había oído en sus pesadillas durante 3 años, la voz que creía que nunca volvería a oír. Derek, Clara se resistió, pero él era demasiado fuerte. Derek la giró, obligándola a mirarlo. Su rostro se retorcía bajo la luz parpadeante de los incendios del exterior. Sus ojos ardían de locura y odio. Llevaba una armadura táctica, una pistola atada a la cintura y en la mano un cuchillo que ella conocía muy bien. El cuchillo que había utilizado para amenazarla cada vez que se atrevía a desobedecer. «¿Creías que podías huir de mí?», susurró Derek con una voz repugnantemente dulce. «¿Creías que ese bastardo de la mafia podría protegerte?». La acercó a él,
con los labios cerca de su oído. Maté a tus padres para tenerte. ¿De verdad creías que te dejaría marchar tan fácilmente? Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, no por miedo, sino por rabia. Odiaba a ese hombre con cada fibra de su ser. Lo odiaba por lo que le había hecho a ella, a su familia, a su vida. Eres un monstruo, siseó Clara. Ya has golpeado bastante. Derrick la abofeteó con tanta fuerza que vio estrellas explotar detrás de sus ojos. Cayó al suelo, con el sabor de la sangre inundando su boca al reabrirse el labio partido. Te daré una lección sobre gratitud, dijo Derrick, agarrándola del brazo y poniéndola de pie. Pero primero, quiero que veas morir a ese bastardo de Blackwood. Quiero que sepas que nadie puede salvarte de mí. La arrastró hacia la puerta que daba a la azotea, donde el helicóptero seguía esperando. No para salvarla, sino para llevarla a un nuevo infierno. La azotea de la finca Blackwood se había convertido en un campo de batalla. El viento nocturno aullaba, trayendo consigo el hedor de la pólvora y la sangre. El helicóptero de Lucien rugía en la esquina más alejada, con sus hélices azotando el aire y sus luces de búsqueda atravesando la oscuridad como enormes ojos en busca de su presa. Derrick arrastró a Clara hasta el centro de la azotea. Le presionó el cuchillo contra la garganta y el frío acero se le clavó en la piel. Clara sintió cómo la sangre brotaba de un corte superficial en el cuello, pero no se atrevió a moverse. Un movimiento en falso y estaría muerta. Mira quién ha decidido aparecer. Derrick sonrió con desprecio cuando una figura emergió de la escalera en el lado opuesto de la azotea. Lucien salió, pistola en mano, con el traje rasgado y manchado de sangre. Su rostro estaba frío como el hielo, pero sus ojos ardían cuando vio a Clara en manos de Derrick. «¡Suéltala!», dijo Lucien con voz baja y peligrosa, como el rugido de un león. Derrick se rió a carcajadas y acercó a Clara a él, utilizándola como escudo entre Lucien y él. «Adelante, Blackwood, dispara. Dispara si tienes las agallas, pero le darás a la chica antes de que la bala me alcance». Lucien no disparó. Se quedó allí, con el arma levantada, el dedo inmóvil en el gatillo. Clara vio el conflicto en sus ojos. La agonía de un hombre obligado a elegir entre actuar y perder a la persona a la que quería proteger. «¿Qué quieres?», preguntó Lucien, con voz controlada, aunque Clara podía oír la furia que hervía bajo ella. Derrick ladeó la cabeza, con una expresión desquiciada bajo las luces del helicóptero. «Te quiero muerto. Quiero que te arrodilles delante de mí y mueras como un perro. Después me llevaré a Clara conmigo. Ella me pertenece. Siempre me ha pertenecido». Clara sintió náuseas. Había vivido con ese hombre durante 3 años. Durante 3 años había dejado que la controlara, la golpeara, la destrozara poco a poco. Y aún así, él seguía creyendo que era su propiedad. Seguía creyendo que siempre sería su víctima. No, Clara ya no lo aceptaría. Había decidido quedarse esa noche, no huir. Había decidido plantar cara. Y si tenía que morir, moriría como una guerrera, no como un juguete en manos de Derrick. Clara miró a Lucien y cruzó la mirada con él. En ese breve instante se comunicaron sin palabras. Ella asintió ligeramente con la cabeza, un movimiento tan pequeño que Derrick no lo notó. Pero Lucien sí. Él lo entendió. Clara respiró hondo, ignorando la hoja en su garganta, y empujó su codo hacia atrás con todas sus fuerzas. Golpeó el abdomen de Derrick, justo donde sabía que lo doblaría por la mitad. El dolor aún no había sanado. Las costillas estallaron como fuego, pero a ella no le importó. Se liberó cuando Derrick perdió el equilibrio. Él rugió de rabia, el cuchillo se abalanzó hacia abajo, pero solo cortó el aire. Clara rodó, esquivando la hoja por centímetros. Lucien disparó. La primera bala se clavó en el hombro de Derrick, haciéndolo girar. La segunda le dio en la pierna, enviándolo a estrellarse contra el tejado. Pero Derrick no era la única amenaza esa noche. «¡Clara!», gritó Lucien, con la mirada fija más allá de ella. «¡Al suelo!». Clara reaccionó al instante y se tiró al suelo. Oyó el disparo, no de Lucien, sino detrás de ella. Se giró y vio a Viktor Volkov de pie en la escalera este, con una pistola humeante en la mano.
El jefe de la mafia rusa era un hombre corpulento, con el pelo plateado y los ojos como el acero. Sonrió la sonrisa de un depredador que acaba de herir a su presa. No, susurró Clara, volviéndose hacia Lucien, y su corazón se hizo pedazos. Lucien estaba allí de pie, con la pistola aún en la mano, pero algo iba mal. Miró hacia su pecho, donde la sangre se extendía por su camisa blanca. La bala de Victor le había atravesado el abdomen, justo por encima de la cadera. Lucien miró a Clara, con los ojos aún penetrantes, aunque ella podía ver que el dolor atenuaba la luz de ellos. Entonces se derrumbó, sus rodillas golpearon el suelo y la sangre se acumuló debajo de él. ¡Lucian! Gritó Clara, ignorando todo peligro mientras corría hacia él. Oyó a Victor reír detrás de ella. Oyó a Derrick luchando por ponerse en pie, a pesar de sus heridas. No le importaba. Todo lo que veía era a Lucien sangrando, muriendo en esa azotea. Se deslizó a su lado, le levantó la cabeza y presionó sus manos sobre la herida para detener la hemorragia. La sangre caliente se derramaba entre sus dedos. Demasiado rápido. No te mueras. Clara sollozó, y las lágrimas cayeron sobre el rostro de Lucien. ¿Me oyes? No te atrevas a morir. Lucien la miró, esbozando una débil sonrisa a pesar del dolor. Le diste una patada muy fuerte, murmuró, con la voz cada vez más débil. Estoy impresionado. Clara lloró y rió al mismo tiempo. Un sonido entrecortado brotó de su garganta. Incluso ahora, él podía bromear. Incluso mientras se desangraba, intentaba evitar que ella tuviera miedo. Tenemos que salir de aquí, dijo Clara, mirando hacia el helicóptero que seguía esperando. ¿Puedes moverte? Lucien asintió débilmente. Vamos. Pero entre ellos y el helicóptero se encontraba Victor Bulov, con su arma levantada y lista. Y Derrick se estaba poniendo en pie, con sangre brotando de su hombro y su pierna, y sus ojos enloquecidos dejando claro que aún no había terminado. La lucha aún no había acabado. Victor dio un paso adelante, con el arma levantada, apuntando directamente a la cabeza de Lucien. No se apresuró, quería saborear este momento. Adiós, Blackwood, dijo Victor, con voz espesa y acento ruso. He esperado este día durante mucho tiempo. Clara rodeó a Lucien con sus brazos, protegiéndolo con su propio cuerpo. No tenía ningún arma. No tenía forma de luchar contra un jefe de la mafia con un arma cargada, pero no dejaría que mataran a Lucien sin pasar primero por encima de su cuerpo. Entonces ocurrió el milagro. Un disparo retumbó detrás de Victor. El jefe de la mafia rusa se tambaleó hacia adelante, mirando su pecho, donde la sangre se extendía rápidamente. Se giró, tratando de ver quién le había disparado, y luego cayó de bruces sobre la azotea con un fuerte golpe. Roman estaba de pie en la escalera oeste, con el rifle aún humeante en las manos. Tenía la cara manchada de sangre y pólvora, el brazo izquierdo herido y colgando inútilmente a su lado, pero sus ojos eran afilados como cuchillas mientras barrían la azotea. «¡Jefe!», gritó Roman acercándose rápidamente a ellos. «Tenemos que irnos ahora mismo». «Derek», gritó Clara, mirando a su agresor e inmediatamente que intentaba ponerse en pie. Aún estaba vivo. Roman no lo dudó. Levantó su arma y disparó 2 tiros a Derek. Derrick rodó hacia un lado, esquivando la primera bala, pero la segunda le rozó el muslo. Gritó de dolor, cayó hacia el borde del tejado y desapareció detrás de una estructura de ventilación. «No hay tiempo», dijo Roman, enganchando su brazo ileso bajo el hombro de Lucien y levantándolo. Clara lo sujetó por el otro lado y juntos arrastraron a Lucien hacia el helicóptero. Cada paso era una tortura. Lucien intentó moverse, pero sus piernas se debilitaban y la sangre seguía brotando de la herida en su abdomen. Clara sintió su peso presionando su hombro. Sintió que su respiración se volvía más superficial y rápida. No se atrevía a pensar en la posibilidad de que no sobreviviera. Se concentró en cada paso, cada metro que acortaba la distancia hasta la puerta del helicóptero. Llegaron a la aeronave justo cuando Lucien estaba a punto de perder el conocimiento. Kane, el piloto de Lucien, ya tenía la puerta abierta y esperaba con expresión tensa.
Ayudó a Roman a subir a Lucian al suelo del helicóptero y luego se volvió para ayudar a Clara a subir. Justo cuando Clara entró, oyó disparos detrás de ellos. Las balas impactaron en el cuerpo del helicóptero con un sonido metálico y agudo. Derek había salido de su escondite, arma en mano, disparándoles sin control. Tenía el rostro desencajado por la furia y el cuerpo cubierto de sangre, pero no se detuvo. «¡Clara!», gritó Derek por encima de los disparos. «No puedes huir de mí. Te encontraré. Siempre te encontraré». «¡Despega!», le gritó Roman a Kane. No hizo falta que se lo repitiera. Los motores del helicóptero rugieron, las hélices giraron más rápido y la aeronave despegó del tejado. Clara miró por la ventana mientras se elevaban en el aire. Vio a Derek de pie en medio del tejado, con las armas aún en alto, disparando inútilmente tras ellos. Parecía un demonio en el infierno, rodeado por las llamas de la mansión en llamas y los cadáveres esparcidos por todas partes. Luego subieron más alto y Derek se redujo a un punto negro en medio del mar de fuego que había debajo. Clara se volvió hacia Lucian. Estaba tumbado en el suelo del helicóptero, con los ojos cerrados y el rostro pálido como el papel. La sangre le empapaba la espalda, formando un charco rojo oscuro debajo de él. Clara se arrodilló a su lado y le rasgó la camisa para examinar la herida. La bala le había atravesado el abdomen, justo por encima de la cadera derecha, y podía haberle dañado el hígado o el riñón. Había demasiada sangre. Su presión arterial estaba bajando rápidamente. «¿Hay un botiquín?», gritó Clara, con voz profesional y decidida. Ya no era una víctima indefensa. Era enfermera de cuidados intensivos y iba a salvar a ese hombre. Roman le lanzó un botiquín básico. No era suficiente. No era suficiente para salvar a alguien con una pérdida de sangre tan grande como Lucian, pero sí para mantenerlo con vida hasta que llegaran a un lugar seguro. Clara trabajó rápidamente, presionando la gasa contra la herida, tratando de controlar la hemorragia. Sus manos estaban empapadas con la sangre de Lucian, roja y caliente. Demasiada sangre. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara sin levantar la vista de su trabajo. «A la clínica de respaldo», respondió Roman con voz tensa. «Al norte, en el bosque, a unos 15 minutos». Clara miró a Lucian, con la piel cenicienta y los labios cada vez más pálidos. 15 minutos. Puede que no le quedaran 15 minutos, pero ella no iba a dejar que muriera. No había salvado a Sophie. No había protegido a sus padres, pero salvaría a Lucian, aunque le costara la vida. «No puedes morir», susurró Clara, presionando con más fuerza sus manos contra la herida. «¿Me oyes? Lucian Blackwood, tú me salvaste. Ahora me tocan a mí salvarte. No puedes morir». El helicóptero aterrizó en un claro en lo profundo del bosque al norte de Chicago. El foco de búsqueda barrió un edificio bajo y desgastado, escondido entre densos árboles. «Una clínica veterinaria abandonada», explicó Roman mientras Kane apagaba el motor. «La familia Blackwood es propietaria de ella a través de una empresa ficticia. Hay equipo médico básico en el interior». Clara no perdió tiempo en preguntar nada más. Ayudó a Roman a sacar a Lucian del helicóptero y lo acostó en una vieja camilla que Kane había encontrado en el almacén. Empujaron la camilla por pasillos oscuros y polvorientos hasta una pequeña sala de operaciones al final del pasillo. La sala olía a humedad y a desinfectante viejo, pero el equipo aún funcionaba. Una lámpara quirúrgica, una mesa de operaciones de acero inoxidable, armarios con instrumental médico, un monitor cardíaco. No era perfecto, pero era suficiente. Roman miró a Clara. La preocupación se reflejaba en su rostro. «Soy piloto y guardaespaldas. Puedo coser una herida, pero no sé operar. El Dr. Cross no puede venir. Las comunicaciones no funcionan. No tenemos médico. Me tienes a mí», dijo Clara con una voz más firme de lo que se sentía. «Soy enfermera de cuidados intensivos. He asistido en cientos de cirugías. Puedo hacerlo. Lávate. Esta noche serás mi asistente de anestesia». Clara se dirigió al lavabo y se lavó cada dedo, cada uña, con la precisión de alguien con formación profesional.
No se permitió pensar en el hecho de que nunca había realizado una cirugía completa por su cuenta. No se permitió pensar que, si fallaba, Lucien moriría. Se centró únicamente en lo que había que hacer. Paso a paso, cuando regresó a la mesa de operaciones, Lucien había sido desvestido y yacía bajo la luz quirúrgica. La herida parecía peor de lo que había esperado. La bala había desgarrado los músculos abdominales, posiblemente dañando el hígado o un vaso sanguíneo importante. La sangre seguía brotando, más lentamente bajo presión, pero sin detenerse. Propal, ordenó Clara, abriendo el armario de medicamentos y buscando. 200 miligramos por vía intravenosa. Roman siguió sus instrucciones con las manos ligeramente temblorosas, pero lo suficientemente firmes como para colocar la aguja en la vena de Lucien. Segundos después, la respiración de Lucien se estabilizó y su cuerpo se relajó al hacer efecto la anestesia. Clara se puso los guantes, tomó el bisturí y comenzó. Las siguientes 3 horas fueron una batalla entre Clara y la muerte. Trabajó con absoluta concentración, moviendo las manos con una precisión que no sabía que poseía. Eran las manos que Derrick había estrellado contra las paredes, aplastado en las puertas de los coches y roto los dedos por errores imaginarios. Pero esa noche, esas manos eran instrumentos de salvación. Clara abrió la herida y buscó el origen de la hemorragia. El hígado estaba rosado, pero no gravemente. Sin embargo, un pequeño vaso sanguíneo se había seccionado, bombeando sangre a la cavidad abdominal con cada latido del corazón. Ella pinzó el vaso, controló la hemorragia y comenzó a suturar las capas de tejido dañadas. El sudor le corría por la frente, pero no podía secárselo. Le ardía la espalda por estar demasiado tiempo de pie en la misma posición, pero no se atrevía a parar. Sus costillas no estaban completamente curadas. Cada respiración profunda era una agonía, pero no dejó que el dolor la frenara. Su hermana había luchado contra la leucemia durante 8 meses, sin rendirse nunca, incluso cuando la supervivencia era solo una frágil esperanza. Sophie no querría que se rindiera. Sophie querría que luchara hasta el final. Pensó en Mia, la hermana que Lucien había perdido. 2 vidas unidas por la misma herida, la misma culpa de no haber salvado a alguien a quien amaban. Clara no permitiría que la historia se repitiera. No permitiría que Lucien se convirtiera en otra pérdida que llevaría consigo el resto de su vida. Después de 2 horas, la hemorragia estaba controlada. Después de 2 horas y media, cerró las capas musculares. Después de 3, dio el último punto en la piel, cortó la sutura y se alejó de la mesa. Clara miró el monitor. El ritmo cardíaco era estable y la presión arterial subía lentamente. Lucien seguía vivo. Lo había conseguido. Lo había salvado. Roman la miró con asombro e incredulidad. «Está estable», susurró, como si no confiara en su propia voz. «Lo has conseguido». Clara no respondió. Se quitó los guantes empapados de sangre, los tiró a la papelera, acercó una silla a la mesa y se sentó. Toda la fuerza abandonó su cuerpo en un instante. Cogió la mano fría de Lucien y la apretó con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y se quedó allí, sin soltarla. Cuando el amanecer comenzó a colarse por las polvorientas ventanas de la clínica abandonada, ella no había salvado a Sophie. No había protegido a sus padres, pero había salvado a Lucien, y por ahora eso era suficiente. 2 días después, Lucien abrió los ojos. La luz de la mañana se colaba por la polvorienta ventana de la clínica, iluminando la pequeña habitación donde yacía. Lo primero que sintió fue un dolor sordo en el abdomen, donde la herida se estaba curando. Lo segundo que vio fue a Clara. Estaba dormida en la silla junto a su cama, acurrucada en una posición que no parecía nada cómoda. Llevaba una de sus camisas holgadas. Tenía el pelo enredado y una mancha de sangre seca en la mejilla que se había olvidado de limpiar. Parecía agotada, parecía fuerte, parecía más hermosa que nadie que Lucien hubiera conocido jamás. Intentó moverse y un gemido se le escapó de la garganta. Clara se despertó al instante, abriendo mucho los ojos antes de iluminarse al verlo mirándola. Corrió a su lado,
Le puso la mano en la frente para comprobar su temperatura y luego en el cuello para comprobar su pulso. Los movimientos profesionales de una enfermera se mezclaban con la tierna ansiedad de alguien que se preocupaba profundamente por él. «Estás despierto», susurró Clara. «No te muevas demasiado. Te romperás los puntos». Lucian la miró y esbozó una débil sonrisa. «Me has salvado». «Estamos en paz», respondió Clara, aunque su voz temblaba. «Tú viniste a salvarme. Yo vine a salvarte». Él le apretó la mano con suavidad. «¿Qué hay de Derek?» La expresión de Clara se ensombreció. Miró por la ventana durante un largo rato antes de responder. «Roman ha estado monitoreando las frecuencias de la policía. Encontraron varios cadáveres en la mansión. Los hombres de Victor, algunos de tus guardias, pero no a Derek. Encontraron su sangre en el techo, pero no su cuerpo. Se escapó». Lucian cerró los ojos y exhaló lentamente. «Entonces no ha terminado. Volverá y traerá consigo a quienes queden de la mafia rusa». Abrió los ojos y miró a Clara. «En serio, deberías irte mientras puedas. Puedo organizarte una nueva vida en algún lugar lejano. Un nuevo nombre, una nueva identidad. Derek nunca te encontrará». Clara se levantó. Se acercó a la ventana y contempló el denso bosque que rodeaba la clínica. Sus dedos tocaron el collar de plata que llevaba en el cuello. El regalo que Lucian le había dado durante los días que pasaron en la mansión. El símbolo de la familia Blackwood. «Pasé 3 años rezando para que alguien me salvara», dijo Clara, con voz baja, pero con un nuevo peso. «Pensaba que era débil. Pensaba que solo podía ser una víctima, pero entonces te conocí». Se volvió hacia él. La luz de la mañana iluminaba su rostro y encendía el fuego de sus ojos. «Y me di cuenta de algo. No soy una princesa esperando a ser rescatada. No soy una víctima esperando a morir». Clara retrocedió hacia la cama y colocó la mano sobre el pecho de Lucian, justo sobre su corazón. «Deja que venga Derek», dijo con voz fría y dura como el acero. «Deja que traiga consigo a todo el mundo. Les romperemos las costillas. Les romperemos los brazos. Destruiremos todo lo que tienen hasta que no quede nada». Lucian la miró y por primera vez en muchos años sonrió de verdad. No era la sonrisa fría del fantasma, sino la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar algo que creía haber perdido para siempre. «Esperanza». «De acuerdo», dijo, colocando su mano sobre la de ella. «Lo haremos a tu manera. El mensaje equivocado ha terminado, pero la conexión correcta acaba de comenzar, al igual que la guerra». Clara Weston entró en la vida de Lucian Blackwood como una víctima esperando morir en un baño. La abandonó como una guerrera dispuesta a quemar el mundo. Y Derek Hawkins, el hombre que pensaba que ella siempre sería su presa, pronto aprendería una dolorosa lección, que no hay nada más peligroso que una mujer que no tiene nada que perder. Este es el final de la historia. Me rompió las costillas, o al menos el final del primer capítulo. Esta historia nos recuerda que, a veces, en la vida, lo que parece un error nos lleva exactamente a donde debemos estar. Un mensaje de número equivocado salvó la vida de Clara. La decisión de seguir el destino cambió la de Lucian para siempre. Y lo más importante, esta historia nos recuerda que nadie nace para ser víctima para siempre. No importa lo que estés pasando, no importa cuántas veces hayas caído, siempre tienes la fuerza para levantarte y reescribir tu propia historia. Clara lo hizo, y tú también puedes. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Clara tomó la decisión correcta al quedarse con Lucian o debería haber huido cuando tuvo la oportunidad? En la vida real, ¿alguna vez has vivido un momento en el que un pequeño error te llevó a algo inesperadamente bueno? Comparte tus pensamientos y sentimientos más profundos en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer tus historias. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y compártelo con tus amigos para que más gente pueda conocer historias tan significativas como esta. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros videos diarios. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando contenido de calidad. Por último, deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de felicidad.
Mantén siempre la fe en las cosas buenas, porque a veces los milagros llegan de donde menos lo esperamos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Adiós y hasta la próxima.